Hola, te doy la bienvenida al canal. Mi nombre es Hernán y hoy vamos a estar resolviendo algunos ejercicios de superficies cilíndricas rectas. Comenzamos. Antes de comenzar con los ejercicios, vamos a presentar, sin entrar en demasiado detalle, la definición de lo que es una superficie cilíndrica. Supongamos que tenemos en el espacio una curva plana a la que vamos a llamar directriz, como la que se está mostrando en la figura. Además, tenemos una recta a la que vamos a llamar generatriz, pero con la condición de que esta recta no se encuentre ni en el mismo plano en el que se encuentra la curva, ni en ninguno paralelo a él. Imaginemos ahora que hacemos que esta recta recorra toda la curva directriz, siempre manteniéndose paralela a sí misma, es decir, sin modificar su inclinación. Durante el barrido de la recta resultará una superficie como la que se muestra en la pantalla. Bueno, a esto justamente es lo que denominamos superficie cilíndrica. Las superficies cilíndricas se pueden clasificar de acuerdo a la posición que tenga la recta generatriz. Si la misma no es paralela a ninguno de los ejes coordenados, entonces diremos que se trata de una superficie cilíndrica oblicua. La que se muestra en pantalla es un ejemplo de una superficie cilíndrica oblicua. En cambio, si la generatriz es efectivamente paralela a alguno de los ejes coordenados, entonces la superficie se llama cilíndrica recta. La que se muestra en pantalla es una de este tipo, y noten que en este caso la recta que generó esta superficie es una recta que resulta paralela al eje Y. Bueno, ahora sí, entonces veamos algunos ejemplos para mostrar cómo trabajar particularmente las superficies cilíndricas rectas. En el caso de las superficies cilíndricas rectas sucede lo siguiente. La misma ecuación que en el plano representa a la curva directriz, pero sin tener en cuenta la tercera variable, en el espacio representa a la superficie en cuestión. Así que vamos a ver este primer ejemplo para mostrar lo que estamos mencionando. Supongamos que se nos pide lo siguiente: dada la ecuación x² más y² igual a 9, hay que determinar qué representa esta ecuación A en el contexto del espacio R2 y B en el espacio R3. Como ya hemos estudiado antes, vamos a resolver rápidamente el inciso A y sabemos que esta ecuación x² más y² igual a 9 representa a la figura que se está mostrando, que es una circunferencia de centro 0, 0 y radio de longitud 3. Entonces ahora vamos a analizar qué representa esta misma ecuación que tiene dos variables y que por lo tanto toma cualquier valor de z en el espacio R3. Bueno, vamos a explicar detalladamente una forma práctica para hacer la gráfica de esta superficie que ya anticipamos que es una superficie cilíndrica recta. En primer lugar, imaginemos que acostamos esta misma circunferencia en el piso, que sería el plano XY, y entonces la vamos a dibujar. Obviamente en la perspectiva esta circunferencia se va a ver como una elipse, y como va a ser una superficie que se extienda a lo largo de una dirección vertical, vamos a repetir esa figura en sentido del eje Z, como estamos mostrando en el video. Ahora vamos a tomar una regla y vamos a unir también en el sentido del eje Z los puntos extremos de estas curvas para generar justamente una primera aproximación de lo que sería nuestra superficie. A continuación, lo que yo aconsejo es dibujar los ejes coordenados. Yo prefiero hacerlo en este orden: primero dibujar la superficie y luego los ejes. Ubicamos el centro de coordenadas 0, 0, 0 y vamos a marcar el eje Y en primer lugar. Y ahora vamos a marcar el eje X, que por supuesto tiene que pasar por el centro de la circunferencia. Ahora colocamos la regla en posición vertical y entonces vamos a dibujar al eje Z, que en este caso lo vamos a dibujar hasta ese punto porque bueno, estaría tapado por la superficie.
Bien, y ahí ya tenemos un esquema de la superficie. Lo que podemos hacer es dibujar algunas líneas de corte con algunos planos verticales, como para darle la sensación de que se trata de una superficie. Esto es agregar detalles en la gráfica que por ahí pueden ayudar a mejorarla un poco. Bueno, entonces ahí ya hemos conseguido graficar nuestra superficie cilíndrica, que para este caso, por la forma que tiene su curva directriz, vamos a llamarla superficie cilíndrica circular recta. Vamos a pasar ahora a un segundo ejemplo en el que se nos pide algo muy similar al anterior, pero ahora hay que hacerlo con la ecuación x cuadrado menos y cuadrado igual a 9. Vamos a determinar qué representa esta ecuación en R2 y luego en R3. Por la forma de la ecuación, claramente esto se trata de una hipérbola que tiene centro en el punto 0, 0 y eje focal X, como la que se está mostrando en la figura. Bueno, para hacer la representación de la superficie cilíndrica recta, lo que vamos a hacer en primer lugar es graficar esta misma hipérbola, pero como acostada en el piso XY, esto corresponde al plano XY claramente, y luego vamos a proceder de la misma forma en que lo hicimos para el dibujo anterior. Lo que vamos a hacer es repetir esta figura, moviéndonos en forma vertical, lo vamos a hacer hacia arriba. Bien, repetimos la figura, luego tomamos una regla y vamos a tirar líneas verticales que unan los puntos extremos de las curvas que hemos dibujado. Ahí entonces ya vamos teniendo un esquema de lo que sería nuestra superficie cilíndrica. Ahora vamos a definir el centro de la hipérbola del piso, que obviamente corresponde al punto 0, 0, 0. Marcamos el eje X. Ahora vamos a trazar el eje Y, tratando de que la inclinación sea coherente a la perspectiva. Y luego vamos a trazar entonces el eje Z de manera vertical, ¿sí? Haciendo que este pase por el punto 0, 0, 0. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es darle algunos detalles al gráfico para que dé más esta sensación de tridimensionalidad. Y bueno, listo, acá tenemos entonces nuestra superficie cilíndrica recta. Por la forma que tiene la curva directriz de esta superficie cilíndrica, en este caso se llamará superficie cilíndrica hiperbólica recta. Continuamos entonces con este tercer ejemplo en el que se nos pide lo siguiente: dada la ecuación z igual a x cuadrado, determinar qué representa la misma nuevamente en R2 y luego en R3. A diferencia de los dos ejemplos anteriores, ahora vamos a tener que trabajar en el plano XZ, ya que son las dos variables que intervienen en la ecuación. Pero bueno, z igual a x cuadrado representa una parábola en el plano XZ, como la que se muestra en la figura, y esta parábola tiene la característica de que su vértice está en el punto 0, 0 y su eje de simetría es el eje Z. Para graficarla ahora en el espacio, vamos a dibujar a esa misma parábola como si estuviese en la pared, por decirlo de alguna manera, XZ, y luego, moviéndonos en el sentido de lo que nosotros vamos a ubicar después como eje Y, vamos a dibujar a la misma parábola. Bueno, ahora vamos a tomar una regla, vamos a unir los extremos de las curvas que dibujamos, siempre en sentido paralelo a lo que vamos a definir como el eje Y, como se está mostrando en la figura. Y finalmente colocamos los ejes coordenados en otro color. En primer lugar, en este caso, coloqué el eje Y, que es el que dirige la figura. Luego vamos a agregar el eje X, que fíjense que pasa por el vértice de la primera parábola dibujada. Y finalmente vamos a dibujar en forma vertical el eje Z. Bueno, finalmente agregamos algunos detalles más para mejorar un poco la gráfica. Y ahí tenemos la superficie que esta ecuación representa en el espacio. Nuevamente vamos a darle un nombre a esta superficie y por la forma que tiene su curva directriz, a esta la vamos a llamar superficie cilíndrica parabólica recta.
Y ahora vamos a pasar a este cuarto ejemplo, que es el último que vamos a analizar así en forma detallada para mostrar cómo se realiza su gráfica. Tenemos la curva de ecuación z igual al seno de i y vamos a determinar qué representa esta ecuación en R2 y luego en R3. En R2 representa la curva que estamos mostrando, que recibe el nombre de sinusoide o también puede llamarse senoide. Prestemos atención a las variables de la ecuación, en este caso la estamos representando en el plano IZ. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para dibujar esta misma ecuación, z igual al seno de i, pero en el espacio R3. Bueno, en primer lugar vamos a dibujar en la pared IZ la curva senoide, vamos a hacerlo con un poco de fuga y vamos a tomar en este caso los valores de i entre 0 y 2pi. Obviamente vamos a dibujar una región acotada de la superficie como lo venimos haciendo en los casos anteriores. A continuación vamos a reproducir esa misma curva avanzando hacia el sentido positivo del eje X. Recuerden que según esta ecuación z igual a seno de i, esas dos son las variables que varían efectivamente y la X toma todos los valores reales. Entonces nuevamente vamos a tomar una regla y vamos a unir los extremos de las dos curvas dibujadas, siempre conservando el sentido de lo que vamos a dibujar como eje X. Ahora lo que vamos a hacer es arreglar un poquitito la gráfica dándole un par de detalles. Bueno, y finalmente ubicamos los ejes coordenados. Primero pusimos el eje Y, ahora vamos a dibujar el eje X y finalmente vamos a dibujar el eje Z. Así que entonces ahí ya tenemos nuestra superficie que, como pueden observar, tiene una forma similar a la de una chapa. Esta superficie recibe el nombre de superficie cilíndrica sinusoidal recta. Bien, pasamos ahora al quinto ejemplo en el cual se nos pide graficar la superficie de ecuación z igual al valor absoluto de i. Bueno, lo que vamos a hacer es pensar esta gráfica en el plano, en R2, aunque efectivamente nos están pidiendo graficar la superficie. Esto lo vamos a tomar como un cálculo auxiliar. Recuerden que la gráfica de z igual al valor absoluto de i es la que se está mostrando en el plano ZI, una especie de B corta, son dos semirrectas unidas en un punto. Y lo que vamos a hacer ahora es llevar esa gráfica al espacio como superficie, pensando que va a tomar todos los valores de x, esa misma curva z igual al valor absoluto de i. Así que en la pantalla estamos mostrando cómo quedaría la gráfica de esta superficie. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al último ejercicio en el que se nos pide lo siguiente. En la ecuación a por x cuadrado más b por y cuadrado igual a 1 se pide determinar los valores de a y b, que son números reales, para que la misma represente en el espacio. Y bueno, tenemos tres incisos. Vamos con el primero, que nos dice que sea una superficie cilíndrica circular recta cuya intersección con planos paralelos al plano XY sean circunferencias de radio de longitud 3. Esto que parece una especie de trabalenguas, en realidad lo que nos está diciendo es lo siguiente. Yo lo que quiero que represente esta ecuación es esta superficie que estamos mostrando en la pantalla, o sea, un cilindro circular. Y además quiero que las intersecciones con los planos paralelos al plano XY sean circunferencias, que hasta ahí ya se cumple, pero que tengan un radio con longitud 3. Con lo cual, pensemos que la ecuación en el plano de la curva directriz debiera ser x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Cuánto tienen que valer entonces a y b para llegar a esa ecuación? Bueno, vamos a dar la solución a este problema. Resulta que a y b tienen que ser ambos iguales al valor 1/9. Te dejo como ejercicio que compruebes que efectivamente tomando esos valores de a y b se obtiene la superficie que se pedía.
En un inciso B se nos pide lo siguiente ahora, bueno, que esa ecuación represente una superficie cilíndrica hiperbólica recta. Y no se nos pide mucho más detalles. Pero acá tenemos una cuestión que tenemos que diferenciar. Puede suceder que una de las superficies cilíndricas rectas que se generan a partir de esa ecuación sea esta que se muestra en la pantalla, una superficie cilíndrica recta cuya hipérbola directriz es de eje focal X, o una superficie cilíndrica recta como la que se muestra en la pantalla, en donde la curva directriz es una hipérbola de eje focal Y. ¿Dónde va a estar la diferencia? Bueno, en los signos que tomen los valores A y B. Con los cuales, para el primer caso, lo que vamos a tener que pedir es que A sea un número positivo y B sea un número negativo. O para la otra posibilidad, que A sea negativo y que B sea positivo. Y con eso tenemos las condiciones para A y B que dan solución a este inciso. Bueno, y ahora sí, por último, se nos pide cuánto valen A y B para que resulte esta ecuación, la ecuación de dos planos paralelos al plano XZ. Bueno, ahí estamos mostrando en pantalla dos planos que son paralelos al plano XZ. Pensemos que la ecuación de esos planos son de uno y igual a un número y del otro y igual a su opuesto. O sea que en ningún momento tiene que intervenir la variable X en la ecuación de esta superficie, así que vamos a tener que anular al término que tiene a la X. Pero además tiene que suceder desde la ecuación que el valor de B sea positivo para que efectivamente la ecuación tenga solución. Es decir, que en la ecuación finalmente nos quede, por ejemplo, y cuadrado igual a 4. Entonces para eso B tiene que ser positivo. Bueno, dije 4, pero puede ser 9, 8, 6 y en general un número positivo. Así que lo que vamos a pedir como solución para este caso es que A sea igual a 0, con eso vamos a anular la variable X, y que B sea un número positivo, y en ese caso tenemos la figura que se nos pedía. Así que con este último ejemplo terminamos con este video. Así que nos vemos la próxima, espero que este video te haya sido útil y me despido, chao.